Hola, hola, hola a todos, mi querida audiencia, nuestra querida audiencia de Ale and Bonsi. Hoy es un día muy importante porque vamos a tener un invitado que todos conocemos o que todos conocen. Él, él se llama, ya van a saber, pero por lo que han visto obviamente en los flyers, quien ha interpretado en su último tiempo a Robin. Ya vamos a saber mucho más de él en los próximos minutos. Hola, Alex. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Ya se nos va a venir nuestro invitado. Ahora lo vamos ¿cómo se llama? Mandarle ¿cómo se llama? La invitación. Oye, está Maravilloso. helado, está súper helado. Hoy sí, Hola, Mati. pero, Ale, pero necesito que des por qué es tan importante hidratarse. ¿Y Es con qué nos importante que hidratamos? nos hidratamos para obviamente mantenernos vivos día a día y también nos acompaña como siempre en toda la entrevista agua cumulus, agua del aire. Leí el agua y dije, ¿qué? Sí, sí, está muy helado, helado. Y tú también me tenías algo que contar, pues, Diego. Sí, porque hoy día nos acompaña una nueva página de difusión, Instagram, llamado Multitienda Express 2024, a donde uno puede a uno donde nosotros y toda la gente que nos está viendo puede contratar sus plataformas de streaming para Sí, que, tienen Spotify, tienen YouTube Premium, creo. Nosotros estamos en estos momentos probando la plataforma de Disney Plus. y muchas otras cosas más. Así que suscríbanse, métanse en Instagram, sigan Multitienda Express 2024 y ya estarán intentando de comunicarse con nuestro queridísimo amigo para que les dé una facilidad vacancita de tener su plataforma. Ya, sí. Oye, amigo, nos están contando por interno que ya en pronto se viene nuestro invitado. Se está ¡Ay, preparando lo maravilloso! último poquito y viene, ya está por llegar. Así que ¡Qué vayan emoción! conectándose, prepárense un desayuno, algo más o menos para poder estar en este live eh, y disfruten de lo que se va a venir en un ratito, porque ya dijo, en dos más o menos llega, que viene ahí en nuestra limusina de Allen Bonsi. ¡Oh, qué Bueno, y se vienen emoción! muchos invitados más también, porque mañana, por ejemplo, am, mañana vamos a tener a Andrés, que estuvo en Amar Profundo, y después el día, hola amasaditos de Carlitos, ¿cómo va todo? ¡Ay! Y después pronto se vienen nuevas invitaciones. Oye, quería recordarles que también, hola, em, nuestro invitado anterior, la Javi Mendoza, que había dejado a todos invitados a ver la obra yo la fui a ver ayer nuevamente porque ya he ido varias veces. Y, y, y nada, Hablando de ahí, imperdible la obra, vayan a verla porque de verdad que es como, todas las veces ha cambiado un poquito y ahora está como más cercana. Entonces aprovechen de ir ahí. hay, Queda hay solo algo. el Teatro El Puente. Y Creo hoy, que fue su última función, ¿o no? la semana que viene, sí, estarán jueves, viernes, sábado y domingo. Se vienen ahí las últimas cuatro Para funciones. que no se los pierdan. En Teatro El Puente. Teatro del Puente. Porque hay otro teatro que es Teatro del Puente. No, este es Teatro del Puente. No, y se sentía heavy porque tú sabes que eso se encuentra como arriba de un puente, po. Entonces como, hola Chapa. A ver quiénes están aquí, voy a saludar. El Mati sigue ahí, muy bien, Mati, se vienen cositas. La Javi, bienvenida Javi, bienvenido a tu servicio, que nos acompaña.
Bienvenido Mati Ponce, alguien que siempre ha estado con nosotros. Bienvenida Natalie, bienvenida Sherry, Amasaditos, Carlos, Javier y espero que no se me quede nadie en el tintero. Saludos amigos, felicitarlos. ¡Ah! Ya llegó nuestro invitado, ya llegó nuestro invitado. Híjole. Ya llegó, así que vamos a invitarlo a unir para, obviamente, aprovechar el tiempo y invitar. Ya llegó. Así que vayan ahí. Yo ya les dije que fueran a buscar su vituperio. Hola, Hola, Gabo, ¿cómo estás? bien, Hola, Gabriel. gusto saludar a los chiquillos, bacán. Pensé que iba a ser más difícil para mí, pero lo logré. No, es como- no es tan complejo el unirse. Sí, bacán. Bueno, ¿Cómo están? ¿Mm? muy bien. ¿Y tú? Bien, Bien, bien. muy bien. Bueno, Muy darte la bienvenida al canal, al Alean Bonsi. Muchas eh, gracias. y también agradecerte por haber aceptado nuestra invitación al canal a conversar en este espacio y darnos también de tu tiempo. No, gracias a usted. La verdad es que hace tiempo que teníamos ganas de hacer esta conversación. Ustedes han ido harto al teatro, ahí es donde nos hemos topado. Entonces yo también tenía ganas de poder conversar un poco con ustedes y darnos este ratito. Sí, pues, perfecto, Gabo. Oye, siempre hacemos como que los mismos invitados, porque no hay nadie mejor que ustedes para hablar de sí mismo, como una pequeña reseña, a qué te dedicas, si eres de Santiago, si vienes de afuera, como eso. Bacán. Bueno, me llamo Gabriel Ursúa Parodi, nací en Valdivia, pero también viví en varias ciudades en Chile, viví en Calama, viví en Osorno, viví en San Felipe, eh, después, bueno, y estudié en Santiago y estudié en la Universidad de Chile, donde me formé como actor, en la licenciatura en Artes con mención en actuación teatral, ese es el nombre de la carrera que tenemos en la escuela. Eh, Fui parte de un curso maravilloso del cual todavía tengo mis amistades más profundas, personas con las que trabajo, pero también con las que practico la amistad. Eh, y me dedico a la actuación, pero también a la dirección teatral. Eh, También por un tiempo largo hice academia, trabajando como profesor, que también es una actividad que me gusta mucho. Y soy padre también de una hija y esa es otra de las actividades que me gusta mucho hacer. Eh, Eso, Genial. Genial. Oye, De todo un Gabo, poco. sí. Gabo, ¿nos podrías comentar cómo fue tu proceso en la escuela de teatro? Sí, bueno, como les decía, yo venía saliendo de un colegio de afuera, viví en Calama el último año, antes de entrar a la escuela, y entonces venía un poquito como sin tantas herramientas o ideas sobre qué era el teatro, había visto un par de cosas y en el colegio había trabajado en talleres, entonces eso, recién saliendo del colegio, metido en este lugar que fue muy fascinante porque sentí que estaba con pura gente como parecida a mí, no sé cómo explicarlo de otra manera, en tanto como el humor no sé, el deseo de actuar y más encima en un curso que éramos como 28 y de los cuales la mitad éramos de región. Entonces, con eso ya había como harto como para acompañarse. También éramos 14 mujeres, 14 hombres, era una cosa media como repartida. Y entonces entré a un curso que fue como una familia rápidamente. Entonces, lo primero que podría decir de estar en la escuela fue reconocer que en mis pares iba a tener como un refugio o algo así. Y a la vez enfrentarme a un sistema académico infinitamente más duro del que ya venía acostumbrado. Y entonces, como, no sé, pues mi primera nota en interacción de las artes, que era
para mí un rama súper difícil, weón, fue como un 1-7, una cuestión así que me quería morir, porque me decía, me juraba Mateo en el colegio. Entonces, después de darme cuenta que en verdad no sabía nada, era medio horrible. Pero, pero fue muy bacán. La verdad es que lo pasé muy bien en la escuela. No me podía ir, como terminaba la jornada y me quedaba ensayando. Lo pasé muy, muy bien, en verdad. Oye, y tú al venir, por ejemplo, desde afuera, porque has estado tanto en el sur como en el norte, uno de quizás de tus metas o tus sueños es intentar también de descentralizar el teatro, porque igual el teatro está como en Santiago y por eso igual nos venimos tanto de regiones a buscar como las oportunidades acá a la capital. Sí, sí, la verdad que hay, existe ese deseo desde siempre. Después uno va quizás creyendo menos en uno mismo y diciendo como, ¿cómo yo solo voy a hacer que se descentralice el teatro del país entero, digamos? Pero no deja de pulsar en mí, en verdad, Ale. O sea, eh, siempre he pensado que en vez de comprar, porque, bueno, la vida no me ha dado todavía posibilidades, por ejemplo, para comprar una casa o algo así, pues no tengo. Pero si pudiera comprar una, la compraría en Valdivia, donde están mis primos y donde está la Universidad Austral, y me gustaría como partir desde ahí, generando quizá algún curso, algún seminario, invitar amigos bacanes que tengo que son directores o que son dramaturgos, como hacer cosas allá, no sé, obvio. Siempre hay algo que me lleva a descentralizar, pero también en este momento, para ser muy honesto, es para mí difícil. O sea, veo a mi hija crecer, Ujú. como compromisos laborales, que es difícil un poco salirse de esa rueda, pero sí, en el fondo sí. Sí, po. Ujú. Es que también uno cuando parte es como, ay, quiero, porque yo también, porque vengo de Calama, es como, de hecho, eso era como el primer punto, pero después uno empieza a darse cuenta que es como complejo, no es tan Ujú. fácil como uno pensaba. Sí, sí, pienso igual que tú. ¿Y qué tal fue tu experiencia en la obra Amansadura, que es de las primeras casi obras que estabas arriba de un escenario y con amigos como los que tú ya has nombrado anteriormente, Gabriel Cañas, y una dirección y aparte la dramaturgia de Pablo Mansi? Sí, la verdad es que Amansadura para mí es una obra que hizo como una inflexión en mi vida. O sea, hasta antes de eso, insisto, tenía mi grupo que era mi curso y con el cual tenía un par de compañías ya, igual había hecho cosas, una obra que se llama La Comisaría, otra obra que se llama Todas las derrotas vuelven, que de hecho esa fue la primera que hice con el Gabo, con el Gabito Cañas, con la Pauli Giglio, que también está en Bonobo, que también estuvo una masadura, digamos, y con la Dani Castillo. Eh, y cuando hicimos Avanzadura, claro, yo ya estaba egresado y fue una invitación de mis compañeros, que en este caso eran del club de teatro. O sea, nosotros éramos de la Chile y había como un mix de escuelas, donde está el Pablo, el Andreina, que son los directores de Bonobo, a trabajar en esta obra Avanzadura. De hecho, yo iba a reemplazar a un amigo que no podía estar en la obra, me llamaron así como de reemplazo. Y la verdad es que sí, pues esa es la primera obra que hizo que nos uniéramos con los bonobos hasta el día de hoy, que ha sido un trabajo ya casi de 14 años, un poco más, de varios montajes, conocer lugares en el mundo y de, sobre todo, como reconocer un lugar donde tenemos un punto de vista en eh, que cohabitamos, que un punto de vista que nos une y que nos dice entonces vamos a hacer obras de teatro que se tratan de esto. Y eso es Avanzadura, primero que Donde viven los bárbaros, Tú amarás, Temis y todas esas. Sí, La trilogía. sí. Wow. Sí, Amasura es la obra anterior a la trilogía de Donde viven los bárbaros, tú amarás y Temis. Pero Ujú. de todas maneras, igual la que inicia, digamos, todo ese trabajo, ¿no? Oye, Gabriel, ¿y cómo fue tu experiencia en la obra Donde viven los bárbaros? Increíble, o sea, un poco la maduración de esta primera obra, Mansadura, que era media punky, para decirlo de alguna manera, porque iba súper al callo, era como media fuerte, pasaba por muchas temáticas, y después cuando hicimos Donde viven los bárbaros fue como un poco la cristalización de ese primer trabajo, y recibimos a todos nuestros compañeros, públicos,
porque en esa época era mucho más, no sé, pues estrenamos en el Teatro del Puente, que es un teatro pues, como para 80 o 90 personas, entonces teníamos por primera vez, digamos, como una temporada real, o sea que íbamos a tener funciones por varios fines de semana. Fue muy fuerte, en verdad, porque a mucha gente le gustó y empezamos a recibir cosas como también para afuera, para viajar, y con esa obra fue la primera vez que empezamos a salir de Chile. Entonces fue todo muy entusiasmante, muy bacán. Qué Claro. genial. Es que el salir, el viajar, el poder conocer otros lugares es hermoso igual. Sí, o sea, dentro, como del trabajo del teatro, yo creo que es una de las cosas, las devoluciones más reales y más bacanas que uno puede tener, porque efectivamente es muy difícil que a través de hacer una obra puedas financiar, por ejemplo, la vida entera, o sea, no es la plata la que va a devolver, ¿no? Eh, pero una devolución que es real y concreta puede ser que puedas viajar con tu compañía, con tu idea, con tus amigos, a otro lado donde a la gente le vaya a hacer sentido esta obra y entonces como un pago así precioso. Mm. Claro. Oye, ¿y cómo fue el proceso de personificar a Bowie? Porque igual era alguien, estuvimos ahí viendo y era igual como complejo, no es algo tan fácil de personificar. Sí, súper difícil. Bueno, en el fondo, antes de Bowie es que hay claro, hay una parte como del trabajo que me he tocado hacer o que he Ujú. podido hacer, es como del teatro musical. Eh, y que en sí ya es un triple problema en relación a actuar en una obra de cámara solamente, ¿no? Porque hay una preparación, cuidado, un estudio, en el caso de Bowie, idioma, recorrer su discografía, su biografía, entonces una preparación entre intelectual y también artística que es súper dura. Para mí hacer ese personaje yo creo que aprendí mucho, no solo de él, sino como de lo que realmente es el oficio de actuar eh, en el teatro musical, por ejemplo, actuar en ese formato. Fue una experiencia como marcadora, en verdad. Encuentro que aprendí mucho de su trabajo, de Bowie, y que finalmente eso es lo que entiendo, como que hicimos como una conmemoración, no era tampoco una obra de teatro que, no sé, como que tuviera expectativas como de que se convirtiera no sé en qué, pero sí sé que la obra, o sea, hasta antes de su estreno fue con mucho respeto, con mucho cariño y mucha profundización sobre su trabajo, entonces fue casi como un documental en el fondo. Fue muy bacán, en verdad. Oh, qué genial. Oye, Gabo, ¿nos puedes comentar cómo fue el proceso de Bonobo Teatro? ¿Cómo fue Sí, creando todo ese camino? ¿Cómo fue ese proceso? claro, como les contaba al principio, pasó como en esta obra Mansadura, que venían los chicos del club de teatro, que en ese caso era el Carlos Donoso, la Andreina, el Pablo, y estaba la Gaby Arroyo también, que eran del club. Y estábamos nosotros de la Chile, que era el Franco, el Gabito Caña, la Pauli Giglio y yo. Y en ese encuentro, bajo como la dirección y la idea que tienen hasta el día de hoy el Pablo y la Andreina, empezamos como a configurar un estilo de actuación. Como que lo primero que hicimos y que hasta el momento todavía creo que el que le da como la primera como acercamiento a los espectadores, es decir, como por qué actúan así, ¿cachai? Que es como una forma media rara. Entonces, tomar como cuál es, empezar a ver como, ya, qué es esta forma? ¿Qué es este lenguaje actoral? Para soportar un texto que son muchas ideas y hay que decirlas muy rápido y que claven en la cabeza de los espectadores. Entonces, tratar de limpiar gestos, emociones, entonces ser casi como una marioneta viva que entra y dice estoy aquí, allá, pero no, como, eh, y que por entonces la dificultad que tenían los textos, tratar de inventar este lenguaje que fuera como más claro y directo,
para que la gente lo pudiera entender. Eso yo creo que es como el inicio de la compañía. Y luego, bueno, todo, po, amores, amistades, cariño, crecer. Debo decir que debe ser como desde los 22 años, claro, como todos teníamos más o menos como un promedio de 20, menos de 25 años y ahora todos tenemos más cerca de 40, que es que en el fondo es como una vida más que más que el colegio, o sea, he estado con la compañía, entonces, eso. Claro, toda una vida, literal se conocen como casi toda la vida han estado crecido y estado en ese proceso juntos. Sí, en serio, Literal. literal, y aprender mucho y cada vez que estoy en otro proyecto, ya sea de cualquier tipo, como en el cine o en la tele o lo que sea, igual llevo enmarcado en mi, no sé, labor como actor, los principios que yo tengo con la compañía Bonobo, la verdad. O sea, que en el fondo yo aprendí a actuar desde un punto de vista, eso es lo que creo. Y que eso lo he podido casi siempre, obviamente no siempre funciona o se puede, pero casi siempre que yo estoy en algún proyecto me acuerdo de eso y digo, también a mí me toca hacer este personaje porque soy un conductor de un punto de vista también y cuando tengo que, en fin, pues, hablar de una cosa, poner mi visión en eso y tener ciertas estrategias para poder lograrlo, ¿no? Y eso es Claro. gracias a mi comunión, mi trabajo, mi familia Bonobo. Sí. Ujú. Y después tú ibas como, claro, con Bonobo iban como por una línea, Ujú. iban por una línea, con una visión, y viene la obra Pompeya, Sí, que igual es algo totalmente distinto a lo que iban como, estaban sí, más acostumbrados. ¿Cómo fue esa experiencia, ese momento? fue bacán. Yo la verdad es que se me ha dado así, debo decir que o sea, estoy muy de acuerdo contigo, Ale, que es como una corriente y otra, y que en el fondo en el teatro a mí me ha permitido viajar por tres, en el fondo. Una que es la compañía y hacer un trabajo de compañía, que es prácticamente tomar como una tarea entre los que estamos y jugárnosla por eso. Como que en el fondo eso es lo que llamo punto de vista, ¿no es cierto? Otra corriente son los musicales, que tiene una tarea distinta, que es, por supuesto, a través de la música, que es cantar, aprender instrumentos, bailar, una cosa más física, ¿cierto? Eh, y otra, tercera, que es como mi carrera un poco como solista, como actor solista, que es como que me ha pasado con algunos directores muy bacanes que me ha tocado estar, como el Cristian Plana, eh, como en el Teatro Nacional con el Carlos Guayco o como el Rodrigo Soto en Pompeya. O sea que en el fondo es como ir a trabajar con directores que son para mí como bacanes y que me den una oportunidad como actor. Y en Pompeya fue eso, como encontrarme con el Rodrigo Soto, que somos muy amigos, y que me convió a esta obra Pompeya, que sí, pues para mí fue súper marcadora. Eh, También de harto viaje, de hartos años de hacer la obra y también de radical, o sea, porque la obra propone una cosa sin cuarta pared, como con el público casi arriba del escenario, literalmente, que uno puede como interactuar con ellos, entonces la forma era distinto y obvio, pues y ahí yo interpretaba un personaje que era la Leila, que también un personaje zafado, eh, y que fue para mí muy bonito. O sea, hasta el día de hoy harta gente lo recuerda, y yo también. Siento que crecí mucho haciendo ese personaje y trabajando en esa obra. Claro. Qué genial. Oye, ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de la araña en Arañas del pasado está presente? Ya que esa fue como una película. ¿Puedes relatarnos cómo fue la experiencia y el proceso? Sí, es efectivamente una película de Andrés Wood que se llama Araña. Y es una película que se rodó como el 2017, 2018 creo que se estrenó, o el 2019, no sé. Y para mí fue como si me hubieran becado
y que me hubieran pagado más encima por la beca, o sea, porque yo hubiera pagado por estar por estar en esa película, que fue de una envergadura bien grande, porque se hacían dos épocas y trabajar, bueno, con el mismo Andrés Wood o con Rodrigo Bassáez en el arte y con los compañeros que tenía también en el elenco. Fue una experiencia muy, muy rica. eh, Aprendí mucho, yo diría, del cine, de qué significa trabajar frente a una cámara, eh, y el rigor que necesita, porque yo diría que el cine se parece más al teatro que a otra cosa, en tanto es un lugar de guerrilla. O sea, el cine es muy difícil hacerlo. Son platas que son muy distintas que las que tiene el teatro, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando, por ejemplo, un cineasta se gana un Corfo, una plata estatal, tiene que ir después a buscar otros financistas que puedan financiarle, no sé, por la otra mitad o dos mitades más que le falta por cubrir. ¿Me entienden? Es como cuando uno se gana el Fondar y Ujú. tiene un tope de plata, pero que en el fondo uno en el teatro no tiene tanto eso como consciente, que en el fondo te ganáis un Fondar y después complementáis con algún otro privado o alguno extranjero, que es lo que hace el cine. Entonces siempre es una falta, siempre, y con tiempo, y está todo el mundo técnicamente como dispuesto a dar la vida, a ir a unos lugares, a horarios terribles. El cine es como así, y eso yo creo que es lo que más aprendí, lo que más me gustó, como sacar de mis compañeros de la iluminación, de esa tarea, ¿no? De decir, bueno, estamos aquí dando la vida, y fue muy, muy bacán en ese aspecto. Sí, aparte que igual era como una cinematografía más o menos parecida a lo que es el Padrino, era como algo así, como Sí, medio ese estilo, ¿o puede ser. no? Sí, puede ser. O sea, yo desde ahí en adelante, o sea, siempre había considerado que Wood es como, para mí, uno de los mejores cineastas chilenos, si no el más bacán, no sé, para mí por lo menos. Eh, y conocerlo a través sí, pues, a través de su cine y desde adentro fue muy, no sé, hasta el día de hoy me siento muy agradecido de haber estado. Aparte que fue a través de un casting, o sea, era un personaje que fui a hacer un casting como por 2 meses y con todos los compañeros que me encontraba estábamos haciendo el mismo casting, o sea, eran cientos de personas, como entonces haberse quedado con el personaje para hacer una primera película, te juro que era un sueño, era como, lo atesoro mucho. Y más encima creía mucho en el guión, que también era genial, o sea, la verdad es que proponía una cuestión que es bien parecida a la que está pasando ahora, en el fondo, como en el fondo tomaba la historia de Patria y Libertad, que fue esta como guerrilla de ultraderecha que auspició, digamos, como la idea de derrocar a Allende, y que yo siento que hoy por hoy pasan cosas medio parecidas, o sea, que en 2 segundos se arma una parte de ultraderecha y boicotea a un gobierno, o sea, creo que la película proponía ese debate, ese problema, y que creo que es bien interesante preguntarse si es que ya, o sea, han pasado 50 años de algo que puede rebrotar una y otra vez, en el fondo. Claro, como el volver a cometer los mismos errores que siempre se dice. Sí, claro. Y ahora vamos con uno de los personajes más icónicos o que ha traído más cosas a la vida también, aunque todos traen algo, pero este ha sido como uno de los últimos y que la gente lo ama. Pero antes de eso voy a decir que si alguien quiere escribir algo, lo vaya escribiendo porque voy a estar leyendo los mensajes porque eran hartos y se empezaron a ir como para arriba. Así que voy a estar atento a sus mensajes. ¿Cómo fue para ti, Gabo, el trabajar con el personaje Robin? Es algo que anteriormente no habías hecho, y también uno de los personajes, como te decía, más querido por la audiencia. ¿Cómo fue esa creación del personaje? ¿Cómo fue Mm. todo? Mira, la verdad es que yo sentía como una deuda en el lenguaje de la televisión. O sea, es loco porque yo vengo también de una escuela que siempre ha tenido como una reticencia, ¿no? Como al trabajo televisivo en relación a las otras cosas, como si trabajar
en otros fuera más importante que la tele, o no sé. Vengo de esa escuela, yo soy también esa persona en el fondo. Y después cuando ya entré a trabajar en la tele, como que me di cuenta que era súper difícil y que había algo que me estaba desafiando y que yo no estaba siendo capaz de hacer, ¿cachai? O sea, y era difícil porque más encima llevaba harto tiempo trabajando en el teatro, concepto como reconocimiento o tranquilidad también de mi parte, o sea, como si me ofrecía cualquier persona un trabajo en el teatro y yo decía, bueno, lo voy a hacer y voy a lograrlo. Pero en la tele no se me daba tan así. Entonces sentí que venía como con una cosa así como de que ganas de poder eh, hacer algo un poco más libre, más tranquilo, más arrojado. Y creo que para mí, súper personalmente, o sea, antes de decirte qué me pasa cuando la gente o lo que pasó con el personaje, son pocas, o sea, no sé cómo explicarlo muy bien, como por qué. Pero sí sé que yo sentí que por primera vez pude hacer un trabajo abierto, libre, tranquilo, como con el que yo me iba del trabajo a la casa como contento, como satisfecho, ¿cachai? Hasta antes de eso, en la tele siempre sentía como, pucha, que me cuesta, como, ¿por qué no me voy como con una sensación de que, puta, mentí, que no pude actuar la weá de verdad, ¿me entendís? Como una sensación así. Entonces, lo primero que te puedo decir en relación al personaje es que rápidamente cuando empecé a trabajar en él sentí que podía pasarlo bien, que ser honesto, y eso es lo primero. Ujú. Como que Oh, qué conectar. Como, claro, como que fue conectado. Y sí, y libre, tranquilo. También porque quizá el desafío era corto, como tenía un personaje que no era tan importante en la historia, habían 7 protagonistas, Generación 98, o sea, todavía pues, está en el aire, ya se va a acabar pronto, pero todavía está al aire. Entonces me sentía también como con un trabajo como no tan, ¿cómo Pesado, decirlo? quizás como Pesado, tanto claro, peso, claro, tan como lo que tú decías, que quizás antes te ibas con esa sensación de quizás no lo estoy haciendo bien, porque era como un personaje, quizás como sentías que era uno de los principales o con mayor peso, en cambio acá sentías que igual era quizás un poco más libre, un poco más jugado tu exacto, personaje. exacto, exacto. Y que también, bueno, por otra parte tenía esta posibilidad de como que fuera a través del humor, cosa Ujú. que todavía sí. no me tocaba en la tele. O sea, sí, la primera vez que hice una teleserie era como también del humor y también yo sentía que eso me daba como un pequeño colchón, porque también ahí sí que es algo que Sí. trasciende al formato y que ya había hecho harto humor en el teatro, harto hasta en el cine, como. Entonces ahí también me empecé como a relajar y eso, pues, y creo que había algo del guión que también yo encontraba súper entretenido y que creo que también eso debe haber sido un enganche para que la gente como que enganchara tanto con el personaje y todo, que era esto que era como el amigo gay de la Martita y que ella tenía que presentarlo, tenía que ella ir a esta junta y inventó que tenía un pololo, ¿cierto? Como hétero. Y que entonces este personaje tenía que hacer de hétero o del pololo, y creo que eso era súper entretenido. O sea, encuentro que una buena historia, un buen guión en ese caso, como simple, lo que queráis, pero divertido. Entonces yo creo que yo me entretuve mucho en ese momento. De hecho, después fue como muriendo Samuel, se llama el alter ego de Robin, que era como este personaje como más masculino y el que tenía que actuar y todo, como, y yo te juro que me reía mucho, lo pasé muy bien haciendo eso. Ahora, eh, también, como lo has comentado en otras redes sociales, fuiste como el último en ser confirmado para Generación 98, ¿no? Sí, es que no es que haya sido el último, sino que en las categorías de los personajes, como los principales, tienes razón, o sea, dentro de los grupos de personajes, yo estaba en el grupo como de los últimos convocados, porque Ujú. la teleserie necesita eso, o sea, van a hacer una teleserie que, no sé, pues está al sur de no sé qué, y seguro que lo primero que tienen que hacer es buscar los protagonistas, para que de esos personajes aparezca la mamá, el papá, el amigo, la cuestión como en la red, ¿cierto? Y que ahí van configurando el elenco, ¿no? Como si es que esta actriz va a ser ese personaje, entonces su hermana puede ser esta otra porque se parecen un poco, ¿cierto?
Ujú. Y entonces, claro, en esa red me tocó, digamos, ser, claro, de los prácticamente últimos de ser convocados para la tercera. ¿Y alguna anécdota de Robin que puedas contar? No tengo ninguna que pueda contar. Ah, No, una anécdota. Es que no sé, pues te juro que era diario una cuestión de pasarlo bien, de harta risa. Me acuerdo de haber tenido un par de situaciones en donde las cosas no se me ocurrían a mí, sino que a un camarógrafo o algún sonidista, y cuando me lo decían yo lo encontraba medio pasado, pero después yo igual, ya filo, decía, ya lo voy a hacer como tú me dijiste, y resulta que salía súper bien, y en el fondo ya no es una anécdota en particular, pero que me gustaría decirles que realmente muchas cosas que salieron, muchos chistes, salidas, dichos, fueron creados por otras personas, ¿no? O sea, yo di voz y a esa buena idea, ¿me entendís? Como, pero eso yo creo que es importante decir del personaje, que se construyó por muchas voces. Claro, es un poquito de todo al Sí, final, una creación. Oye, sí. ¿y cómo te sentiste en el momento en el que te enteraste, primero, claro, que estabas en los premios Caleuche, pero aparte ganaste el premio, el galardón como el mejor actor de soporte, por el rol exactamente de Robin? ¿Cómo fue para ti ese momento, como de recibir el galardón y todo? Bonito, feliz porque, no sé, ese día, lo dije el otro día en algún lugar, no sé, pero a mí me ha sentido que ese día, y que en verdad, bueno, fue por, ¿cómo decirlo? Porque es raro, yo creo que nosotros no estamos acostumbrados como, no tenemos una industria, entonces es raro la cosa esa de los premios, ¿me entendí? Ujú. Yo, por ejemplo, soy mucho más de estar como en las cosas de los contadores awards, no sé si alguna vez han escuchado esto, Ah, sí. es una premiación que hacen los contadores auditores, que son los directores, diseñadores, guionistas, con las personas que yo trabajo mucho, que de hecho son los diseñadores de Bonobo también. Y ellos hacen este encuentro para la gente del teatro y hacen unas nominaciones y todo, pero y después de esto hay una fiesta. Entonces, los Contadores Awards son una fiesta donde, claro, se entregan unos premios y ellos hacen como una ironía de los Oscars, digamos, como de... Y todos nos ponemos una ropa y es como, no sé, yo tuve mucho tiempo haciendo eso, digamos, como estando ahí participando o animando, qué sé yo. Entonces, esto que es como más en serio, medio raro, eh, eh, pero también se entiende, ¿no? En el fondo es como el grupo de tus colegas te van a entregar un reconocimiento por tu trabajo del año. Todo bien. Y bonito, muy bonito. En un momento fue como medio angustiante porque sentía que todo el mundo me decía, oye, te gana el premio. Yo como, bueno, no sé, deja de hablar de esto, como que me incomoda un poco. Sí. Eh, pero resulta que fue y bacán y me sentí muy contento y después cuando fue también el premio ese del público, que es como el final del fue ahí muy emocionante y la verdad que me sentí feliz, como que entendí que la gente que me decía felicitaciones, 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 como que me hacían sentir, o sea, entender el sentido de la felicidad, o sea, que bueno, es muy estúpido lo que voy a decir, pero no creo que uno pueda ser feliz todo el tiempo, ¿cierto? La Ujú. felicidad es una cosa media pasajera que a veces ocurre. Y, y ese día, esa noche, me sentí feliz porque sentí que todos me decían felicitaciones, me daban la felicidad de ellos, me reconocían como sé feliz, como algo así, como felicitaciones, como hazte cargo de esta felicidad. Y eso es lo que yo me sentí, simplemente feliz, 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 feliz. Y eso, después de eso todo sigue igual, y hay que seguir trabajando y inventando cosas y me siento contento y todo, pero eso, reconozco como una noche muy, muy feliz. Ujú. qué Eso es genial. hermoso. Oye, antes de ir con la siguiente pregunta, voy a leer algunos comentarios acá de la Ya. gente. Dice, Ron y Gabito, la mejor dupla. Robin, te amo. Gabito, te amo.
El Robin Valdivia, dile que amo su personaje y lo amo a él. Hola, dile que lo amo. Un seco Tanto amor. delante. Gabriel, eres maravilloso. Me saco el sombrero contigo. Y Gabriel, callas. La gente quiere mucho a los gavitos. Hola, Gabriel. Un abrazo grande. Colega, saludos desde de Jaime. Tremendo Gabo. Saludos desde San Fernando para Robin. Me encanta. Matías oficial de La Vega, que era el que de hecho nos dijo, como, díganle que yo soy el enfermero que andaba con gafas de generación 98. Ah, Él se va a ya. acordar. No, Saludos, lo adoro. por aquí el Mati de generación. Fue un agrado trabajar contigo. Sin duda un gran actor, único y exitoso en lo que haces. Robin Lovers, muy talentoso. Lo he visto en varias obras de Bonobo y Robin lo amo. Como que la gente ama tu trabajo y ha seguido como tu trayectoria en realidad. Todos necesitamos un Robin en nuestra vida. Y eso se nota. Transmites en los pases, bacán con es bacán que lo pases con Robin y nos hace pasarlo bien, bacán con el personaje y rompiste barreras. Porque la gente está muy agradecido. Grande Gabo. Robin, te amo. Súper entretenido el personaje, me reí mucho con las tallas del Robin. Yo tengo mi Robin. Ah, mira, tienen su Robin. Hermoso Gabo Ursúa. Todos necesitamos y merecimos un amigo como el Robin. Claro, porque el Robin fue como que la Martita le dijo que yo tengo que presentar un pololo. El Robin fue el mejor de Generación 98. Seco, gran actor, saludos. La gente al final te está mandando mucho amor por acá. Bueno, siempre. ¿Y no te ha pasado que alguien te vea en la calle y te diga así como, oye, Robin? Todos los días, pues, mi amor. Eso es como la parte media rara y hermosa, pero rara y difícil de contener. O sea, digo, efectivamente he hecho mucho trabajo como actor en esferas que uno se baja del escenario y filo, la vida sigue, pero hacer teleserie y que le vaya bien a un personaje que es muy bacán y como decís tú, los premios y todo, pero también obvio que es también una cosa como de todos los días decir como, bueno, hasta en el mejor sentido, ¿cachai? Como te amo. Bueno, uno no le dice te amo a cualquier persona, ¿cachai? Como Chipo. es medio chocante recibir te amo 10 veces por personas que uno no sabe quiénes son, como entonces lo recibo con cariño y todo, pero también hay algo que he ido aprendiendo. Sí me ha Claro, pasado, pero y no me molesta en lo absoluto y me encanta sacarme fotos y si tengo la oportunidad, como de más encima, poder conversar un poco con esa persona, sí, en un buen momento, o sea, digo, me encanta, o sea, no tengo problema. claro. Sí. Acá te dicen el baile de la Karen Paola. ¿El baile de la carpa? ¿Cuál es el baile de la carpa? Cuando estabas bailando como la Karen Paola, Ah, con la música. verdad. Me, me gusta mucho Robin. No conocí a Gabriel ya que tengo 9 años en Chile y recién veo una teleserie chilena. Hoy, mira esto, me Mira. sorprendió mucho cuando vi que era pura actuación del Robin. Felicitaciones. Eso es lo que dicen. Ahora sí te dejo con la siguiente pregunta, amigo. Ya, perfecto. Oye, ¿cómo fue? Ahora vamos a cambiar un poco el tema de Robin, vamos a hablar un poco más de teatro. ¿Cómo fue el proceso de la obra Temis? Y cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso, como la experiencia y todo. Sí, bueno, Temis es la última obra estrenada de Bonobo, donde por primera vez trabajamos con una invitada que es la Negra Salina, que, pucha, para todos los que estamos ahí en Bonobo y mucha gente entenderá que estamos hablando de una actriz pero fantástica, o sea, no sé, una mujer que ha dado la vida en el teatro y una compañera de trabajo increíble, Marcela Salinas, pucha, para nosotros realmente invitarla y que ella aceptara fue muy increíble. Entonces el primer proceso de hacer Temis fue como también invitarla al lenguaje bonobo, porque era como toda esta cuestión que les decía antes, como esa manera de actuar, ¿no? Y fue bacán porque también por otra parte fue la primera vez con Bonobo que hicimos un proceso medio parecido a los que son los habituales en el teatro, que es como
tenemos un texto escrito, se ensayan 3 meses y luego se estrena. Por lo general con Bonobo no tenemos texto, empezamos improvisaciones, trabajamos un año entero, bla, bla, bla. Y en este caso en Temis fue la primera vez que con la compañía hacemos un proceso medio como de ese, medio, ¿cómo se dice? Normal, ¿no? Como con el texto ya escrito y con los actores ensayando las obras. Y fue bacán, y lo que sí fue raro es que se fue moviendo, porque la primera idea que habíamos mandado como a un fondo fue antes del estallido. Bueno, ocurrió el estallido y entonces la obra que teníamos pensada había cambiado. O sea, nosotros, por ejemplo, decíamos, oye, hablábamos de un país que nunca iba a despertar, que nunca iba a reclamar, que siempre le iban a, ¿cachai? Como lo iban a pasar por alto, y pronto como al revés, noticia, llegó al país, se despertó y pudo alegar y decir, no, basta, entonces tuvimos que cambiar la obra, pero después vino la pandemia, entonces tuvo muchos momentos antes de ser estrenada, fue muy divertido, pero también nos dio como tranquilidad o alegría en la compañía, como de saber que igual estábamos en esa bicicleta, o sea, estamos hablando de cosas contingentes y que tenemos la posibilidad de modificarnos y que también las cosas cambian, digamos. Entonces muy bacán en verdad ese proceso. Claro. Antes, Ale, que comiences con la siguiente pregunta, quiero un poco hacerte una pregunta. ¿Existe el teatro online Online. como para ti? Porque en pandemia, claro, se tuvo que hacer ese formato del teatro online. Claro. Y a nosotros nos dijeron en la escuela, no, teatro online, vean esta obra que está online, no sé qué es la cosa. ¿Para ti el teatro es online o 100% presencial? Claro, yo creo que quedamos cortos porque fue un proceso no tan largo, entonces le pusieron como teatro online, ¿cierto? O teatro Zoom, frentón. Como porque no teníamos un nombre mejor, pero sí, la verdad es que raro, o sea, es teatro, ¿no? Perdón, ¿ahora sí? Ahora sí se escucha. Ya, que Ahora sí. en el fondo, digamos, la experiencia de hacer teatro por Zoom era aprenderse un guión, ensayarlo y vivirlo en vivo, ¿no? Como en directo, no en vivo, en directo. Eh, y en eso se parecía, pero hoy armar un personaje, no sé, yo a esta altura como fui como yo creo que un rompe huelga, porque yo, o sea, digo, hubo mucha gente a mi alrededor que decía, claro, no es teatro, no es teatro, pero bueno, yo me salvé la vida laboral en el Zoom. Ahí te digo, no sé, 70 obras de teatro Zoom. No, no te estoy exagerando, o sea, con la Amparo, con el Ñeco por un lado, con los contadores por otro, con mis compañeros de curso, o sea, me salvó la vida, la cabeza, el alma, juntarme 1 hora diaria, todos los días, a ensayar igual, ¿cachai? Entonces, en ese caso, le tengo como un poco aprecio y cariño al formato. Los resultados, ahí podemos tener, no sé, pues, distintas opiniones y todo, pero la pura actividad de saber que estoy estudiándome un texto, después me voy a encontrar ensayo, después voy a tener una función, van a venir a conectarse personas y nos vamos a encontrar todos a tal hora, era, claro, una cuestión medio como un bálsamo al alma. Y sí, quizás no le podemos decir teatro, no corresponde, pero no sé cómo se llamó, pero para mí fue súper importante. O sea, me salvó la vida esa weá. Sí, claro, quizás era como un teatro, quizás con otra apuesta, porque hoy en día ya no hay teatro, por ejemplo, realista, ya no existe ese teatro. Es como una obra dramática por una apuesta realista, puede ser. Entonces, quizás este formato era como otro estilo de teatro, pero a la vez también era un teatro, como es que quizás documental también podría decirse, Por ejemplo, porque sí, hubo una vez que hicimos una obra que se llamaba Los Fakes, que era ocupar la plataforma del Zoom, que daba estas posibilidades de fondos de pantalla, por ejemplo, y nosotros hacíamos un estudio de cada una de nuestras casas donde solo se veía nuestra cabeza, entonces la cabeza se movía como así, ¿cachai? Y todo lo demás era negro, y los fakes eran como un grupo de
de personajes de un videojuego que había sido dejado de ocupar, ¿cachai? Empieza como que Mario Bros. Ya nadie más lo ocupó nunca y se encuentra Mario con la princesa, con Luis y dicen como, ¿y tú quién eres? ¿Cachai? Que como... Y en ese caso, cuando el fondo tenía diseño, que en el fondo era, yo creo que lo que más me hería del Teatro Zoom, que en el fondo es como, que paja que tengo actor siempre en mi casa y no puedo modificar mucho nada. Igual encontraba ciertos lugares para decir, bueno, aquí lo hago, pero como la falta de producción, de diseño teatral, yo creo que es lo que más alejaba al Zoom del teatro real, un poco lo que está diciendo la Ale. Pero cuando se pudo hacer, para mí era como totalmente teatro, o sea, no sé, bueno, y ni hablar de cuando después venían las conversaciones, porque todo esto eran conversatorios, con conversatorios con el público, bueno, a veces eran 1000 personas o 500, y a veces la conversación duraba más que la obra misma, y la gente toda te decía, ¿dónde estoy? Estoy aquí en Coyhaique, mi mamá está en la pieza, y bueno, ustedes están viendo esto, yo no voy, nunca voy al teatro porque queda tan lejos, pero ahora estoy conversando con ustedes. Entonces, todo tenía como un carácter medio hermoso, o sea, no sé, insisto, creo que podríamos hablar largamente sobre ese proceso y con esta como distancia, o sea, yo hace mucho tiempo que no hablaba del tema, de hecho, creo que podríamos darle varias vueltas más a lo que fue, digamos. Sí. Y uno tuvo otro aprendizaje, otro aprendizaje que, por ejemplo, nosotros que justo estábamos en el proceso de escuela y todo el tema, nos dio este aprendizaje un poquito antes de lo que era audiovisual, de lo que era producir, porque teníamos que a veces armar como tú mismo decías, a veces se jugaba con efectos, pero a veces había que, no sé, formar algo en la casa con la escenografía Claro. y crearla y todo. No, me parece, y también me parecía eso, o sea, yo antes de la pandemia, de hecho, también estaba haciendo estas clases, y ahora que me lo dicen ustedes, me imagino cómo lo habrán vivido, o sea, qué cosa más rara, porque en ese sentido quizá entiendo lo que tú también me decías, digo, o sea, que en el fondo es como, yo cuando estuve en la escuela necesitaba estar ahí, no me podía ir del edificio, necesitaba tocar a mis compañeras, mis compañeros todo el tiempo estaban en una cosa muy real y vivida y concreta, o sea, y entiendo que para usted haber estudiado durante ese proceso haber sido súper fome, o sea, no sé, tratar de sacar lo mejor de ese proceso es difícil. Pero yo que lo Imagínate, viví ya en lo laboral, para mí igual fue como una salvavidas, ¿cachai? No sé. Claro, por ejemplo, a nosotros nos tocó el realismo online y era como, ¿cómo, cómo hacemos realismo Puta, online? O sea, era como modificar 360 grados la casa para poder claro, hacer un monólogo. Y era claro. como, No, ok. como que estábamos una hora conectados y se nos quería fundir el cerebro así. claro, era como, Qué cansancio, man. Yo también creo. oye, y ahora volviendo un poco y ya estamos casi llegando al final de nuestra entrevista, pero antes de eso también nos quedan como 2 o 3 preguntas antes de las preguntas finales. Eh, ¿Cómo fue para ti el proceso de estar en una novela que igual duró mucho, como era Verdades Ocultas, donde Sí, hacías de Benja, que fue después en el salto temporal, pero igual era una teleserie que ya venía con un camino, que ya venía como de varios tiempos? sí. Bueno, también fue media salvavidas porque estaba acabando la cuestión Zoom y a mí me ofrecieron ese trabajo y fue cuando la pandemia empezó como un poco a liberarse. O sea, todavía estábamos súper en pandemia y yo tenía que tener un salvoconducto para ir a grabar y también una vez más, o sea, como que fue una pega que, digamos, del lado íntimo fue como, puedo salir de la casa, ir a ver otras personas, puta, grabar una teleserie, ¿cachai? Como mientras no había nadie en la calle, o sea, yo iba de la casa al trabajo y me demoraba 3 minutos porque no había nadie, o sea, fue una cuestión media rara. Y claro, y entrar en esta teleserie que ya icónica, ¿eh? O sea, yo llegué como a la cuarta temporada, no sé, eh, Ujú. tenía hartos amigos, personas muy cercanas trabajando y todo. No sé, fue como una posibilidad laboral, primero que todo, como poder
como les digo, salir de la casa, hacerle frente a la pandemia, ganar un poco de plata, y en todo ese sentido fue muy bacán. Y me encontré con Felipe Arratia, que es el director de esta teleserie, que también es el director de Como la vida misma, de una teleserie que dan hoy día, que es una puta, weón, un ser muy bacán, y con otras personas del elenco también muy bacán, el Remigio Remedi, que es un amigo mío hasta ahora, una persona con la que trabajo y todo, y lo conocí en ese proceso. Entonces es loco porque cuando quizás el desafío artístico de la cuestión no era tan, no sé, claro para mí, o en ese momento, no sabía qué bien hacer. Por ejemplo, también se une dentro de mi lista de obras, o sea, de teleseries que me decía yo como, "Uy, qué ganas de hacer lo mejor de..." Pero fuera de eso, era, pucha, muchas amistades, gente bacán, que eso es lo que nos permite nuestro oficio, po, poder conectarnos con personas, ¿no? Eso. Sí, Mm, que es como lo más mágico. mm, Ujú. y importante. O sea, Sí. digo, una vez un profesor me dijo algo que a mí me hizo sentido, que en el fondo es como, en verdad estamos haciendo todo esto porque una excusa para juntarnos. Para eso hacemos obras de teatro, para eso hacemos, para juntarnos, para vernos, una excusa. Claro, todo caso. Sí. La mejor excusa es la vida. Mm. Oye, cuéntanos sobre cómo llegaste a 1976, la película. Ah, sí. Oye, perdón, es que sabéis que voy a poner el cargador al teléfono porque me está quedando poca batería. Dame un Ya, segundo. Híjole, perfecto. Te vamos a esperar. mientras Por, tanto, por Ale, mientras, por mientras vamos a dar un anuncio muy importante. adelante, Ale. Agua común, agua del aire, que nos mantiene siempre hidratados. Y tu amigo también tenía que darle una información sobre una tienda. Así es. La tienda se llama Un Minuto. Multimedia Express 2024. Multimedia Express. Ahí para que Es vayan una, a todas las plataformas. exacto, es una plataforma de streaming. Ujú. Así es. Ya, ahora sí estoy chido. Qué bueno que pudieron dar las menciones mientras tanto. Sí, sí, tranquilo. Ya, oye, 1976 es una película de la Manu Martelli que eh, yo alguna vez había estado con ella. Ah, estuvimos en una obra, claro, nos topamos. Pero antes de eso, ¿por qué? Ah, sí, sí, estuvimos un par de obras de teatro, de danza también, creo. Nos encontramos, sí, pues en esto del José Vidal, en la consagración de la primavera. Eh, y nada, pues hice un casting también, creo que por Zoom, en aquella época, para la película, que es la primera película de la Manu Martel, que es su ópera prima. Entonces, mucha vez también una persona excepcional, o sea, una mujer que te morir, la forma de trabajar, como la alegría, la tranquilidad, la apertura, el arrojo, nada. Conocerla y haber estado en esa película fue muy bacán. Tenía poquitas jornadas, yo y todo, pero ella armó un equipo técnico también de personas que y fue muy loco eso, porque cuando uno va al cine o en la serie, te vas topando pues, ya en general con las mismas personas. Pero en el caso de la Manu, configuró un equipo totalmente nuevo de personas muy jóvenes, eh, fundamentalmente mujeres, que estaban en las direcciones de dirección de arte, dirección de foto, en la dirección general, como, y que fue como bacán darse cuenta que la cuestión era amable, riguroso, no sé, fue una experiencia muy bonita esa película, la verdad. Qué lindo. Oye, Gabo, ¿y qué tiene que tener para ti quizás una película, una serie, una telenovela o una obra para que a ti te llame el guión o te atrape y tú digas, ¿sabes qué? Sí quiero participar. Aparte quizás del punto, obviamente, de vista que lo hemos estado Sí, abordando. y el otro económico también hay que decirlo, o sea, digo que por lo general
uno no anda rechazando proyectos porque no, Sí, no po. hay tanto como para uno. Pero bueno, si me pongo en el lugar que tú me dices, como que puedo elegir, Ujú. eh, yo creo que tenga particularidad, o sea, que lo que estén ofreciendo no sea una típica historia, eh, sino que uno diga, oye, aquí el director se está arrojando, no sé, por ejemplo, por lo de 1976 de la Manu Martelli, ella, a la vez que hacíamos lecturas, ponía unos VHS de su familia, y que veíamos un cumpleaños en donde tenía grabado en el año 82, me entendí, y decía, mira, ese gesto, por ejemplo, me entendí como que ella se obsesionaba con una cosa particular, que venía totalmente de su propio referente, y ella se quería arrojar con una película suya, ¿cachai? Y es lo que me pasa con los Bonó también y todo, porque en el fondo es como inventar que el guión tenga algo que sea creativo en relación a la persona que lo escribió o al proyecto que se quiere hacer. Creo que eso es lo que más me motiva, como ser parte de una cuestión que media única, media personal, ¿cachai? Porque creo que es lo que fundamentalmente me importaría en el guión. Claro. Qué genial, qué genial. Oye, Gabo, antes de terminar con las preguntas de fuego, quiero hacerte una consulta. Aquí me van a agarrar del cogote, pero lo voy a decir igual. Ah, hay una serie o película que se grabó el año pasado para Amazon, Sí, que todavía no, que es dirigida por Rodrigo Sepúlveda. Sepúlveda. Sepúlveda, que también tuvimos la oportunidad de entablar conversaciones. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ahí está haciendo como de policía. Sí. Sí, pues bueno, de esa garra del cogote que tú decís, yo te la voy a hacer a ti, porque no, los quiero invitar es que en el fondo cuando estemos a puertas del estreno de esa serie, que ojalá, lo único que puedo decir es que ojalá pueda salir este año, Pronto. ¿ya? Ujú. Pero estaría feliz de hablar con usted de todo ese proceso y todo, porque es para mí una serie que se hizo que me contra fascinó, aprendí muchas cosas y me desafió en muchos aspectos. Pero no me gustaría hablar en particular de la serie porque Claro. No, por mi, digamos, No, por la yo cosa. no voy a durar en Cogota, después vamos a salir y yo lo voy a pegar. Tranquilo, Gabo. Sí, ya, bacán. No, bacán. Pero por eso también, o sea, va a llegar el momento que hablemos de la serie y va a ser increíble. Y Sí, espero que se pueda estrenar este año. Pero tengo también yo una cosa contractual que no me permite hablar de ella hasta que pueda. sí, po. Bueno, nosotros tampoco. Así que el Diego se ha funado ya. Oye, Gabo, Ya he para ir funado, digo, porque. terminando ya con las preguntas, Sí, por ejemplo, también estuviste en la ley de Baltasar. sí. ¿Cómo fue esa participación también? Porque, bueno, no sé si quizás tú viajaste o no viajaste, Sí, porque había escenas, claro, que se hacen como a tamaño escala y todo el tema, y no es necesario estar allá en el sur. sí, claro, pero me tocó. Y en verdad tiene una cosa que es fundamental para mí, que, bueno, como ustedes saben, yo tengo un compañero de trabajo, me ha acompañado desde que entré a la escuela, que es el Gabo Caña, con Ujú. el que he podido participar en muchos trabajos y en distintos formatos, y creo que en la tele era la primera vez que íbamos a trabajar juntos. Hacíamos de pareja, de hecho, en esa teleserie. Sí, Y también era la primera vez que hacíamos como de pareja, entonces también tenía como como otra cosa especial. Pero bueno, el Gabo Cañas es un artista que para mí es uno de los más trabajadores que he conocido, o sea, obsesivo, es capaz de no dormir por lo que está haciendo, ¿cachai? Como, eh, y encontrarme con él en esta teleserie, que él también era como medio como uno de los protagonistas de la teleserie y todo, fue iluminador. O sea, en el fondo participar en esta teleserie, por trabajar con el Gabo, me ayudó a sacudir algo que yo venía como reteniendo en mi trabajo como actor, porque también había sido papá hace poco y de alguna manera el hecho de poner el trabajo en la crianza me dijo,
Bueno, Gabo, ya, sí, es súper importante tu carrera, tu cuestión, pero no es tan importante como lo es esto otro, todavía lo sigo pensando. Pero también mi chiquita fue creciendo y ya está más de los 6 años ya, entonces esa primera parte que es súper inmersiva, que en el fondo es como que casi que si tú no estás ahí te se va a morir, tu hijo, entonces tenés que cuidarla hasta ese punto, ¿cierto? Y después va un poco como moldeándose. Justo coincidió con esa teleserie y trabajar con el Gabo y para mí mirarlo a él, admirarlo profundamente en su manera de trabajar y decirme, bueno, Gabo, súbete a la Gabrielineta y me puse como a la par del trabajo con el Gabo que me había pasado mucho antes, o desde siempre, antes de ser papá, me entendí como de estar como los dos así, entonces, siento que fue fundamental para mí trabajar en la área de Baltasar como para recuperar y recobrar la energía de querer hacer esto al 100%, como lo hace Gabo. Claro, qué Sí, hermoso, qué hermoso. Ha llegado como un chico Olmedo realmente, así como pensándolo todo el día, no sí, duerme. sí, sí. De la verdad Porque que yo creo que los personajes, ¿tú crees eso de que los personajes te escogen a ti más que quizás uno escogiera al personaje? sí, sí, Ale, pienso eso. Y que también esa es la conexión profunda. Y a veces también pasa que uno está haciendo un personaje que como que no te escogió. Sí, Y es es como, como, "Uy, ya, filo, bueno, ya, hagámoslo y darlo todo, pero no es claro. Pero sí, creo claro. que Oye, Y también tuviste una obra que era Danza Delhi, que es en la unión como del teatro y el cuerpo. ¿Cómo fue, cómo es eso? ¿Te gusta harto trabajar quizás con los movimientos o desde el movimiento? sí, la verdad es que cuando hacía Ujú. clases de movimiento, de expresión corporal. En el fondo fue como en la línea que más como trabajé y he trabajado desde la escuela. Después de la escuela tuve un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación Escénica, que básicamente eran trabajos de acciones físicas, de trabajo de cuerpo. Eh, y la danza Delhi me encontré con la Mili Lobos, que como en mi corriente, como les decía, las tres corrientes del teatro, la de Rodrigo Soto, Cristian Plana y Aray Lobo, una directora, actriz, pero fascinante, increíble, con la que yo había podido trabajar con ella antes en una residencia que hicimos una junta con unos actores franceses y otros chilenos, éramos 6 chilenos, 6 franceses, y nos encontramos en Chile y en Francia, de hecho en nuestras casas y todo, como en un encuentro, una residencia preciosa, dirigida a la Mili Lobo. Bueno, esto pasó así como 6 años atrás, 7 años. Y ahora me invitaste a hacer esta obra en Danza Delhi, que de un dramaturgo que se llama Iván Lipayev, que es pero fundamental, o sea, increíble, seco, y hace esta obra Danza Delhi, que ya llevamos 2 temporadas y si todo sale bien, en noviembre vamos a estar de nuevo con la obra, en este caso en el Teatro de la Católica, eh, pero para hacer una obra que es increíble. A mí todavía me vuela la cabeza. O sea, actuarla ya todavía no sé, Buenísimo. sí. Y ahora con eso de que dijiste que hasta en noviembre, bueno, ya llegando al final, ya vamos a ir con las últimas preguntas, que son como las de fuego que le decimos, pero también invitarte a que vamos a estar hablando contigo en contacto quizás en un año, 6 meses aproximadamente, para saber en qué vas, qué estás haciendo, y también los proyectos o obras que tú vayas haciendo las vamos a estar compartiendo tanto en Allianz Bonsi como en nuestros perfiles personales de Diego-Bonsi1401 y Alexandra Actriz. Ahí te vamos a estar Muchas gracias. compartiendo. Muchas gracias. Gracias, chiquillos, por esa ayuda, ese apoyo. Y bueno, y toda esta conversación, en verdad. Ujú. para eso Vamos estamos, con las para preguntas. ser compañeros hasta el final. Claro. Vamos con Oye, las preguntas, Diego. con las preguntas de fuego. Dime, ¿qué significa para ti con una sola palabra movimiento? Vida. ¿Qué significa para ti? Obviamente todo esto en una sola palabra. Robin. Creatividad. ¿Qué significa para ti en una sola palabra teatro, bueno, Familia. ¿Qué significa para ti en una sola palabra la música?
rigor. ¿Qué significa para ti, en una sola palabra, teatro? Alegría. Perfecto. Ya mira, ahora te damos este pequeño espacio para que tú te puedas despedir, ya sea para las personas que se conectaron al live, las que están hoy ahora, y también para las que pronto verán el live que estará en Instagram, en YouTube y un extracto en TikTok. Súper. Bueno, primero Ale, Diego, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias también por haberla generado como lo hicieron, que es a través del teatro, a través de esos encuentros que hemos tenido. Yo sé que ustedes son actores que están súper conectados con la escena, y lo admiro mucho eso. Y creo que para mí estar con ustedes y en esta conversación es también un deseo de mi parte de poder no perder el contacto con eso que estoy seguro que ustedes están viendo más que yo. O sea, estoy seguro que ustedes son más espectadores o sea, que van todos los fines de semana al teatro, que saben qué están dando, cuál es la contingencia, y para mí estar con ustedes eso me hace sentir también un poco conectado, ¿cachai? Así que muchas gracias primero a ustedes, también gracias a la gente que se conectó a ver esto ahora en vivo. Para mí las entrevistas son algo que no sé si, algo medio nuevo, algo que no sé si estoy tan acostumbrado. De hecho, creo que este es como el primer live que hago en mi vida. Eh, Así que espero que no se hayan aburrido, no sé, eh, gracias por habernos acompañado, y gracias a ustedes por hacer esta plataforma, chiquillos, eh, y bueno, pronto vendrán las cosas nuevas de este año. Yo estoy contento, creo que viene un año lleno de desafíos. Tengo pucha, unas obras de teatro, vamos a seguir trabajando con los bonobos, eh, también en unas series, cosas que me encantaría poder después contar cuando ya estén armándose y todo. Así que, nada, agradecer mucho el espacio, el momento y la dedicación de hacer la entrevista, chiquillos, de generar las preguntas. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti, Gabo. Gracias Chau. Chao, a Estamos al ti. habla. que estén bien, Éxito. chao, chao.